Listo. No, me regreso un poquito. Bueno, ahí donde no se escucha, ya abrió el micrófono. Ah, sí, hay que abrir el micrófono. Muchas gracias por comentarle. Bueno, les comentaba que el tema TDAH en la adolescencia y bueno, vamos a ver las características con las que nosotros estamos de alguna manera lidiando, y me refiero a lidiar, es decir, en el proceso educativo, en la casa, en la escuela, con los amigos, con las características específicas de este diagnóstico. Les comentaba, ahora sí me paso a la siguiente diapositiva, que el TDAH es un trastorno, y por trastorno, yo sé que eso se escucha un poco como bastante fuerte, no un poco fuerte, al oír trastorno, pues probablemente nos espantamos, pero cuando hablamos de un trastorno, hablamos de una serie, de un cúmulo de signos y de síntomas que son característicos, en este caso, llevados al comportamiento de una persona, de un niño, un adolescente, un adulto, porque el TDAH regularmente se diagnostica en la infancia, pero también si pasa desapercibido, y no tanto porque pasa desapercibido la inquietud o la inatención o la hiperactividad del niño, sino que probablemente como los papás lo ven diario, como lo ven todo el tiempo, como no tienen un parámetro de comparación del comportamiento del niño con otros, pareciera que se normaliza. Es decir, pues yo lo veo como bien normal. Pues sí, porque solo lo ves a él, si acaso en comparación a él o a ella, si acaso en comparación de los hermanitos, pero entonces ya la conducta, por eso digo que pudiera pasar desapercibida y no diagnosticarse en temprana edad, es decir, en la niñez, sino ser diagnosticado en la adolescencia y en algunas otras ocasiones, incluso en la adultez. Entonces, cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de una serie de signos y de síntomas característicos, en este caso del comportamiento, que es un trastorno de atención con hiperactividad. De ahí las siglas TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, pues es un trastorno crónico, es decir, va a estar presente y va a continuar con la persona viviendo sus etapas y sus ciclos de vida. No es un trastorno afortunadamente neurodegenerativo, es decir, no hay un deterioro cognitivo, neurológico, biológico con el paso de los años, todo lo contrario, es diferente ver el trastorno de déficit de atención en un niño, en un adolescente o en un adulto, que por ahí vamos a ver como las características que tienen estas tres etapas. Entonces, no, digamos que no empeora, pues, ¿no? Afortunadamente. Sin embargo, hay patrones que son crónicos y que se van a mantener. Inicia normalmente en la infancia y en muchas ocasiones, pues, esto en su intensidad, aunque va disminuyendo, se mantiene hasta la vida adulta. Y entonces es un trastorno que afecta tanto a niños y niñas. No es como un trastorno exclusivo de uno de ambos, ¿no? O de niño o de niña. Adolescentes, adultos y niños y de todas las edades. Este trastorno, cuando está correctamente diagnosticado y tratado, puede ser muy controlado. Es decir, el adolescente o el niño pueden tener una vida, es que la palabra regular de repente como que me hace algo de ruido, pero pueden tener una vida mm, adaptable, pues ellos pueden adaptarse, pueden resolver problemas. La persona puede reducir sus síntomas incluso y con esto mejorar su funcionamiento diario y la calidad de su vida al grado incluso de, pues sí, disminuir tanto algunos síntomas que podrían pasar desapercibidos, como que no hay estas conductas de inatención, entre otras características más que vamos a platicar. Entonces, bien diagnosticado, bien tratado, se pueden disminuir los síntomas y eso puede ser bastante favorable. Entre más temprano, mejor.
Es decir, entre menos tiempo dejemos pasar los papás con cosas como, no, es que mi hijo no tiene eso, él no le pasa, está nervioso, está nerviosa. Mejor hay que ponerlos en mano de los especialistas y dejar que ahí se hagan las evaluaciones suficientes para que pues nos puedan dar una mirada especializada y saber si realmente estamos hablando de un TDAH o de un problema de conducta por una falta de límites y de normas o una inmadurez, ¿no? También. Entonces, las personas con TDAH pueden presentar dentro de las características generales de este diagnóstico un comportamiento impulsivo. Es decir, cuando hablamos de un comportamiento impulsivo hacen las cosas sin pensar. Impulsividad es, ellos, por ejemplo, hablan de manera impulsiva sin observar, sin alcanzar a observar, porque no es que lo quieran hacer, o que uno los podría valorar como niños maleducados. Lo impulsivo es, yo necesito hablar, voy a hablar y te voy a interrumpir a ti, compañero, al de enfrente, al de al lado, al de atrás, al maestro, quien sea. O sea, no logran discriminar porque no logran controlar su impulsividad. Y esto neurológicamente pues tiene su origen. Entonces, tienen un comportamiento impulsivo que les hace actuar sin pensar en las consecuencias. Entonces, como además, más allá de la etapa adolescente que se vive, que la sesión pasada, la plática pasada, comentábamos cómo la adolescencia va transitando por diferentes periodos donde tenemos la adolescencia temprana, la adolescencia intermedia, la adolescencia tardía, y recuerden que cada una de estas etapas de la adolescencia no se van a transitar de igual forma, porque en la adolescencia temprana, pues va a estar caracterizado básicamente por este cambio hormonal que ya platicábamos. En la adolescencia intermedia va a ser todo un caos neurológico que va a vivir el adolescente, y en la adolescencia tardía va a venir como la madurez de esas funciones ejecutivas que son procesos psicológicos superiores, aquellas que nos ayudan a adaptarnos lo más desarrollado de nuestra capacidad humana. Y bueno, tiene relación con el TDAH también, que ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, son impulsivos. Otra conducta impulsiva, por ejemplo, la impulsividad la podemos ver en el habla, interrumpen. Y yo diría, más allá de interrumpir, pareciera que es una conducta que irrumpe y que como irrumpe, obviamente es un desconcierto para todos los que están alrededor, porque aquellos niños o adolescentes que logran controlar su impulsividad, pues, simplemente es una conducta que puede hacer que los adolescentes, niños con hiperactividad, se vivan, pues por una parte rechazados por la sociedad o se vivan pues alejados incluso también de la sociedad. Em, Estas conductas impulsivas también pueden ser hiperactivas y pueden tener dificultades para prestar atención, que tiene que ver con lo correspondiente a la edad, porque ya les dije que va habiendo un proceso de maduración y que no es neurodegenerativo, afortunadamente. Es decir, poco a poco van a ir madurando más, pero van a presentar una dificultad de atender. No todos los diagnósticos de TDAH, que ya un poquito más adelante lo vamos a platicar, tienen las mismas características. Algunos pueden ser más hiperactivos, otros pueden ser más impulsivos, otros pueden tener ambas cosas o presentarse de forma distinta. Entonces, en algunos puede predominar la impulsividad, en otros la inatención y en otros pues pueden tener una combinación de ambas. Que un adolescente, un niño o un adulto tenga TDAH influye también en las relaciones con los padres, con la familia, con los compañeros, porque obviamente que hay una demanda de atención por parte del niño, del adolescente, y esa hiperactividad, impulsividad, inatención de la que les platico, eh,
hace que aumente en la casa y en la familia y en la escuela y en el salón y con los compañeros, que aumente el estrés, la ansiedad, la exigencia y la dedicación. Por ejemplo, un niño que está en el salón que tiene este tipo de diagnóstico va a hacer que la maestra esté como más atenta a la demanda impulsiva, hiperactiva y de inatención o de todas o de alguna de ellas y que se sienta más estrés, ansiedad, mayor exigencia y mayor dedicación. Es decir, que la maestra o el maestro tengan que concentrar más, porque de verdad es inevitable, ¿no? No pasan de largo, ¿no? Y en la casa no se diga, y con los hermanitos, la familia, igual. Entonces, esa es una de las características. ¿Qué causa el TDAH? En realidad, no se sabe o no se tiene a ciencia cierta, aunque se han hecho varios estudios. Yo creo que es uno de los diagnósticos más estudiados. Al nivel de las investigaciones, no hay una única causa, ¿no? Se sabe que no es una única causa, sino que pueden ser varias causas las que pueden intervenir en la aparición de este trastorno. Algunas de ellas, bueno, una que es muy conocida son factores genéticos, es decir, de herencia. Si en la familia, si en la casa ustedes dicen, híjole, mi hijo hoy adolescente desde que era un niño presentaba todas estas conductas de inatención, de impulsividad, de hiperactividad y lo están identificando, habría que preguntarse si en la familia también, porque acuérdense que no es igual el TDAH en un niño adolescente que en un adulto. Un adulto podría incluso pasar desapercibido, porque el movimiento hiperactivo motor disminuye, se controla, incluso en la adolescencia disminuye y pudiera pasar de largo en nosotros pensar que ese adolescente tenga algún tipo de TDAH, porque hay diferentes tipos, ahorita los vamos a platicar. Entonces, una cuestión genética, una cuestión heredada, habría que valorar ahí, les decía yo, si yo mamá, o si yo papá, o si yo abuelita, o si yo abuelito, o si yo tío, o si yo alguien, tenemos esas características y nos costaron trabajo diferentes cosas, por ejemplo, como sostener nuestra atención, es decir, tener atención sostenida, que es un tipo de atención que causa dificultad en el TDAH porque necesito sostener mi atención por largos periodos en actividades que me demandan una alta energía prefrontal. Es decir, necesito que mis capacidades, mis procesos psicológicos estén en una alta actividad para poder resolver, no sé, raíces cuadradas, dependiendo lo que el niño va aprendiendo en esa etapa. Entonces, ellos trabajan más con una hipofrontalidad, es decir, no pueden llevar esta zona al trabajo más complejo de atención. Entonces, si nosotros papás, mamá, abuelito, abuelita decimos, oye, a mí me pasaba lo mismo, oye, pues en una de esas sí, ¿y qué de bueno tendría saberlo? Pues yo creo que por una parte entender también a los hijos, a las hijas, hijos, y interiorizar también lo que implica vivir con TDAH, ¿no? El procrastinar, el no poder fijar la atención, el empezar una actividad e inmediatamente abandonarla, entre otras características que ahorita vamos a platicar. Entonces, hay un factor genético, hay un factor de herencia, que es un factor pues ya conocido, ¿no? Entonces, oigan, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, ¿verdad? Ya, es que creo que se había Sí borrado. se ve, Luisa, nada más que Sí están se ve. comentando que se oye muy bajito. No sé si Ah, sea el volumen de tu ¿qué será? computadora. A ver, díganme si a ella me escuchan mejor. Yo te Se escucha escucho muy bien, bien. pero algunos dicen que no te están escuchando, entonces no sé si. Pues ¿no será que habrá que subirle también ahí donde estén ustedes a la A lo máquina? mejor sí, Luisa, ya se escuchó en ¿Ya? tu micrófono un poco más. Gracias. Ok. Qué bueno. Entonces, y si no, pues hablaré más fuerte para que ustedes puedan escucharme más. Entonces,
bueno, pues hay un factor genético, ¿no? Tendríamos que valorar si en la casa, en la familia, nosotros bien, y yo les decía, ¿y eso como para qué? Pues no es poca cosa, para entender cómo está funcionando un cerebro, una persona con TDAH y cómo está desarrollando su cotidiano, ¿no? Su día a día, cuáles son las dificultades, porque si no, es muy difícil comprender porque pasan por niños o adolescentes groseros, este, em, soberbios, y, pues por ahí dicen como que no llevan un buen rendimiento académico, entre otras cosas que pueden ser pues muy lacerantes y ni el niño o el adolescente, si es que no está diagnosticado, entender qué es lo que le está pasando. Entonces, son varias causas, le decía, una de ellas son como estos factores genéticos, otra de ellas es, ay, perdónenme, es que siguen entrando y yo estoy acá como que dándole clic, entonces entre que, ahí está, ya. Entonces, pero también no es la única causa, la única influencia. También se sabe que hay factores desencadenantes, es decir, factores de riesgo, que no necesariamente detonaron la aparición del TDAH, pero que pudieron haber sido un factor, como el haber tenido un parto prematuro, un bajo peso al nacer, el haber consumido alcohol, tabaco durante el embarazo, tener problemas prenatales como lesiones cerebrales, que lo prenatal está relacionado con el embarazo. Y todo eso puede sumar, porque acuérdense que son varios factores. Y otro de los detonantes también, que si ustedes le van sumando de chimps, mi embarazo fue prematuro, de chimps, yo tuve una, no sé, me lastimé durante el desarrollo prenatal, es decir, durante el embarazo, mi mamá, mi papá y mi hermano y mi abuelo y alguien más parece que también tienen TDAH, que se me hace que yo también, estoy como tratando de darles un ejemplo de que pueden ser varias causas, pero también los problemas de estilo de organización. Déjenme silenciarlos, ayúdenme por favor a silenciar los micrófonos. Los problemas de los estilos de organización familiar, de educación y de crianza de los niños, de los adolescentes, es también un factor que o puede detonar eh, porque acuérdense que son varias fuentes, varias causas, puede ser también una suma más o puede ayudar también a que mejore o empeore el trastorno, porque tiene que ver con el desarrollo neurológico. Y si es a nivel neurológico, a nivel biológico, a nivel sistema nervioso central, específicamente hay zonas que ahorita les decía yo un poquito más adelante, vamos a ver, zonas funcionales, es decir, la manera en la que nuestros procesos biológicos, neurológicos reciben, podemos poner atención. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de captar la atención gracias a muchas estructuras cerebrales que están haciendo esa función. Captamos la atención, procesamos la información en procesos de diferentes lóbulos de nuestro cerebro y una vez captada, analizada, la logramos procesar, inhibir, monitorear y ellos tienen una dificultad a este nivel neurológico, es decir, no tan fácilmente pueden dividir toda la información que hay en el exterior como para captar una sola, que es ahí, o lo más interesante que es para nosotros, lo más importante, no logran captarla como en esta función cerebral, se les dificulta integrarla y por lo tanto hay funciones superiores que cuesta trabajo, por ejemplo, como el control emocional, que está en la parte frontal de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, y les cuesta trabajo poder controlar su impulsividad emocional. Entonces, pueden haber conductas como muy agresivas o conductas impulsivas como las que yo les estaba platicando, pero también como otra función
superior, se llaman funciones ejecutivas, por ejemplo, la capacidad de inhibir. Entonces no pueden inhibir distractores internos y externos, les cuesta trabajo, pero todo eso porque es a nivel neurológico funcional, es decir, es que el niño o el adolescente pues no se está haciendo guaje o no está haciendo como que no quiere, es que en verdad se le dificulta. Entonces, hay una base biológica que también causa estas indicadores de impulsividad, de hiperactividad o de inatención o una combinación de todas, como ya les había dicho. Entonces, dentro de algunos de los síntomas que el niño vive, o el adolescente pues también vive, es que, perdón, es que sigo ingresando a papás y es ahí donde le doy clic, ¿no? Como para que puedan entrar. Entonces, los síntomas, pues regularmente surgen en la infancia. em, a menos que hubiera o se hubiese generado algún tipo de lesión cerebral en una edad más adelante, pues adulta, eh, donde empezamos a ver como estos síntomas de inatención. Existen 3 tipos de TDAH que dependen de estos síntomas que van a ser predominantes según el tipo de TDAH que esté presente en esta persona. Entonces, hay TDAH que está más centrado en el síntoma de la inatención. Esto quiere decir que son adolescentes que no logran poner De atención esto a los nosotros detalles, nos damos cuenta cuando no viene porque que no logran poner atención a los detalles o que cometen errores por descuido. No sé, lo podemos ver, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, unen palabras, no pueden identificar que no las están separando. En los problemas de cálculo y de matemáticas, no sé, por ejemplo, una división, no logran identificar, cometen errores que uno dice, híjole, es que es tan simple como que hubieras pasado el número y entonces hubieras agarrado uno por uno y no logran fijar su atención y cometen esos errores por descuido. Tienen dificultad para mantener la atención, es decir, mm, para sostener su atención y para manejar una serie de diferentes tipos de atenciones que, porque, por ejemplo, miren, muchos papás dicen, pero a ver, yo no entiendo, ¿por qué si mi hijo puede jugar Roblox 2 horas y puede mantener la atención por 2 horas y yo lo veo como si puede poner atención? Entonces yo digo que se hace. Yo digo que no es cierto que no puede poner atención porque yo veo cómo en las cosas que le gustan sí puede poner atención. Sí, pero recuerden que les decía hace un momento que nuestro cerebro, cuando estamos haciendo una actividad recreativa que nos gusta, que no nos cuesta trabajo además, trabaja en un nivel de hipofrontalidad. Hipofrontalidad es que me demanda un nivel de energía bajo. No necesito un tono cortical, que es una fuerza en esta parte prefrontal, una fuerza de mi tono cortical para responder con mayor actividad, con mayor trabajo de pensamiento, de razón. Entonces ellos trabajan a un nivel de hiperfrontalidad. Entonces cuando están jugando, cuando están en el juego, en cosas que les gustan, pues claro que van a estar 1 hora, 2, 3 horas, porque están trabajando en un nivel de hipofrontalidad. Es decir, en realidad es una energía baja. Entonces el adolescente que estás viendo, que está horas poniendo atención, claro, lo está haciendo, incluso está poniendo atención, hay una respuesta motora de su atención cuando está jugando, hay una división de su atención porque oye la música, ve el jueguito y la tarea por allá bien, gracias, ¿no? Entonces el problema ahí es justamente la inatención, es decir, cuando tiene que hacer ya una actividad profunda, compleja, vamos a llamarle, estoy pensando en tesis, ¿no? Pero obviamente que no. Un trabajo complicado para ellos, en la adolescencia, pues una materia que no se les hace tan sencilla, quizás, no sé, despejes
o problemas aritméticos y matemáticos que ellos no están logrando como sostener su atención para llegar a un nivel de hipofrontalidad, es decir, de una zona cortical donde necesito mayor energía para poderme concentrar más y ahí ya no lo van a hacer. Y ese es el problema. Entonces, cuando los vemos que, pues sí juega, pues sí, sí juega, pero el problema no es ese. El problema es que cuando su cerebro le pida una demanda más alta para poder responder o una energía más alta, un tono cortical más alto, más fuerte, donde esté más alerta, pueda adaptarse al medio y resolver problemas, no lo va a poder hacer. Porque además, recuerden que otra de los compromisos que hay en el TDAH es la impulsividad y también el control emocional, que también es una habilidad cognitiva de orden superior, porque de alguna manera, bueno, está ligado con funciones límbicas, donde el niño, el adolescente, no puede regular su emocionalidad, tampoco su impulsividad. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Está en el salón pensando que el salón es Six Flags, o está en la iglesia pensando que la iglesia es Six Flags y entonces no logra modular su comportamiento y emocionalmente no se logra adaptar. Y es muy claro para nosotros cuando lo vemos, por ejemplo, con adolescentes que están en el salón y que parece que están en el parque o en algún otro lugar y no logran captar lo que ahí está pasando. Lo peor de esto es que como funcionan, les digo, en un nivel hipofrontal, luego llegamos los adultos, maestros o papás, y es que yo a tu edad era, a mí nunca, y entonces vas a llorar lágrimas de sangre y vas a ver cuando tengas que hacer tu test, tu doctorado, tu maestría, y entonces todo lo que te va a pasar, ya lo perdimos. Porque acuérdense que lo que les cuesta trabajo en este tipo de TDAH con predominio en la atención, pues es que no pueden poner atención. Entonces, ustedes ya se echaron acá, saben todo su rollo y el chavo, el adolescente, ya no les captó nada. Hay que ser muy precisos y muy concretos. Así, levanta tu plato o te quito el celular. Ya, ¿no? Porque si ustedes se meten en más rollo, no lo van a comprender. Necesitan fijar la atención porque es lo que no están pudiendo. Entonces, no parece que estén escuchando una conversación porque no pueden fijar la atención, tienen problemas para seguir instrucciones, esto hace que tengan problemas con la organización, ya no saben dónde dejan las cosas, tienen todo revuelto, ellos dicen luego, es que yo en lo que tengo revuelto lo entiendo mejor. Y no es así. O sea, es un cerebro que está desorganizado y hay que enseñarles a organizarse, hay que enseñarles cómo su cerebro puede funcionar de una manera organizada, pero bueno, tienen dificultades para organizarse, evitan o les gustan las tareas que requieren mantener un esfuerzo mental bajo, no alto. Obviamente, pierden las cosas porque no registran, ¿no? Como dónde las están dejando. Acuérdense que ahí el problema es que el foco de atención es disperso y son olvidadizos en actividades cotidianas. Es muy bueno, por ejemplo, para ellos llevar una agenda, poner post-it, ponerse alarma, ponerse recordatorios, recordarse que se tienen que acordar de la alarma, del post-it, usar todos los sentidos, porque es muy fácil que ellos se zafen de, uy, no, si hago una agenda, luego olvido la agenda. Oye, pero post-it, uy, no, pues es que si me pongo post-it, luego olvido los post-it. O sea, como todos los sentidos que le puedan ayudar, vista, olfato, tacto, gusto, y que ellos decidan qué de todo, y bueno, ya que ellos empiezan a tener estrategias, ellos dicen, no, es que yo sé que si no me pongo X alarma, no lo voy a recordar, o se me va a olvidar. Y empiezan a generar sus propias estrategias desde niños, ¿eh? Y en la adolescencia no se diga, porque lo empiezan a madurar. Entonces, este es un tipo de TDAH predominante con predominio en la inatención, pero también existe el TDAH predominante en lo hiperactivo y en lo impulsivo. Acuérdense que esa era otra característica. Entonces, los niños o los adolescentes aquí tienen, por ejemplo, dificultades para estar sentados porque
Lo hiperactivo, vamos a pensarlo en lo motor. Ajá. Les cuesta trabajo mantener eh, su control motor. Entonces, por lo tanto, no pueden estar quietos, juegan con sus manos, con sus pies, se tuercen en la silla y todo el tiempo están así. Corren, saltan, trepan constantemente en situaciones inoportunas. Eh, Estás en el salón y no puedes estar retorciéndote, pero así está pasando. O estás ay, no sé, en una ceremonia y entonces pues no te puedes estar retorciendo, pero ellos lo están haciendo. Actúan como si se estuvieran impulsando por un motor, ¿no? O sea, eso es la impulsividad. Y también hablan mucho. Esa también es la impulsividad. Hablan tanto que cuando están hablando, las personas, ya por favor, ¿no? De niños, les digo que podría pasar muy desapercibido porque como los papás ven diario a sus hijos, como siempre los tenemos ahí presentes, decimos, no, pues no creo que tenga nada, ni creo que le pase nada. No, pero es que como lo ves diario, pues obviamente no estás logrando identificar. Además de que lo ves diario y ya lo normalizaste, no tienen un parámetro de comparación con otros niños, como por ejemplo el maestro o la escuela, que está viendo al niño y que lo está viendo en comparación con otros niños, pues obvio tiene otro parámetro. Entonces, hablan mucho, responden antes de que se les haya dicho la pregunta o responden motrizmente antes de que se les haya pedido, oye, échale 2 cucharadas de algo a algo, y ellos ya echaron 6, ¿no? O echaron 5, o te dije que hicieras esto, no esto, porque son impulsivos. Entonces responden antes de que estén pasando las cosas. Tienen dificultad para esperar su turno y escuchar, por ejemplo, esas instrucciones e irrumpen, yo diría, de manera inoportuna. Arrebatan las cosas, interrumpen a los demás. Y esto, obviamente, que va a generar un conflicto en la dinámica social que ellos llevan. En la escuela, poder ser rechazados o no aceptados por los grupos que serían compañeros, maestros, como que no sea que haya un especialista por ahí que diga, pues es que aquí hay que ayudar, incluso por la propia familia, ¿eh? El tío, la tía, no sé, porque sí se genera esta tensión alrededor de una persona que está viviéndose con estos síntomas. Entonces, de manera general, pueden presentar síntomas como olvidar las cosas, de manera general, perder las cosas frecuentemente, de oye, pero si te acabamos de comprar una goma, ya la perdiste, estar mordiendo cosas, por ejemplo, por la impulsividad de no es posible que no puedas poner tapas o no puedas guardar tapas en algo, todo el tiempo te la pasas mordiendo las lápices y en cualquier lugar, ¿eh? En la escuela, en la casa, en donde estén. Otra característica general es que se mueven todo el tiempo, que les cuesta mucho trabajo estar quietos o de plano no lo están, hablan demasiado, cometen muchos errores por descuido o afrontan riesgos innecesarios, que uno dice, oye, ¿qué no estás viendo que aquí te puedes caer, te puedes lastimar? Tienen dificultades para poder esperar, por ejemplo, su turno en problemas. De niños se pueden enojar muchísimo porque no ganaron un juego. Bueno, eso es algo normal, muchos niños se pueden enojar, pero la impulsividad es una característica principal. Pueden tener dificultades para llevarse también bien con otros niños y con otros adolescentes y regularmente digo ya si han pasado por una serie de complicaciones en las interacciones, en las relaciones interpersonales en la escuela, podríamos encontrarnos con casos de adolescentes donde ¿y tiene amigos? Pues no, uno, y es así el otro inquieto del salón, ¿no? Igual que ella. Entonces pueden presentar problemas para socializar. Y bueno, el otro tipo de TDAH es el tipo combinado que les comentaba en un inicio. Las personas pueden presentar tanto falta de atención como hiperactividad e impulsividad, es decir,
una combinación de estos dos, pero no necesariamente tendríamos que encontrar ambos. Podríamos decir, híjola, es que como que sí tiene estas características, pero estas no, y habría que poner atención. ¿Cuáles son las que están presentes, no? Entonces, no todas las personas con TDAH, no todos los adolescentes con TDAH son iguales. El trastorno puede afectar de una manera distinta y puede ser más predominante en una de estas áreas o en otra de las que les estoy comentando, y habría que saber, que poner atención, ¿no? Como en esas cosas. Si ustedes sospecharan que su hijo o su hija podría tener alguna de estas características, pues es que sí hay que acudir a un especialista, que puede ser un psicólogo especializado o un psiquiatra, psiquiatra, aquel que todavía va a atender adolescentes y niños por ahí hasta los 15, 16 años, y acercarse para distinguir si realmente estamos hablando de un niño o niña con TDAH, o con un problema de atención, o realmente es un problema de conducta, ¿no? Para lograr diferenciarlo y entonces no caer como es que entonces todo es un TDAH, ¿no? Muchas veces quizás lo que está pasando es que simplemente no tienen reglas, normas claras en la familia, y habría que ponerlas, y muchas veces nos damos cuenta que son los papás los que nos está faltando ahí poner más límites, que por angustia, por preocupación, muchas veces terminamos actuando más desesperados, y no tomando las mejores decisiones quizás, ¿no? En realidad con los hijos. Entonces, sí, claro que sí les vamos a compartir la plática grabada, ¿eh? Sin problema. Entonces, yo, de hecho, ya la estoy grabando. Entonces, cuando ya decimos, no, es que sí puede ser un TDAH, se caracteriza por una conducta de hiperactividad, de impulsividad, y los síntomas de inatención, que ya les dije que pueden ser uno, otro o varios. Entonces, son niños que son más intensos de lo que se espera para su edad. Conforme van creciendo, los síntomas motores de hiperactividad en la adolescencia disminuyen. Ya no son como cuando tenían 6, 7, 8, 9 años, 10, 11, 12, 13, van bajando los síntomas motores. Sin embargo, sigue como estas características que les estaba yo comentando hace un momento, de hiperactividad, de inatención. Por ejemplo, un adolescente en el salón de clase, y que yo me los llego a cachar, es que quiero agarrar una pluma, pero no tengo, miren, voy a agarrar esta. Y podría estar en el salón, están en el salón y están con la plumita, ¿no? Yo así, o están pegándole a la banca así con la plumita o el piecito. Digo, ya no están brincando como antes, a los 10, 11, 12 años, ya que entran a la prepa, 14, 15, eso sí, empiezan a ¿me ayudarán por ahí a silenciar? Está bien. Es de Austin. Austin. Sí, ya, muchas gracias. No sé por qué no lo pude silenciar. Entonces, van a ser más intensos de lo esperado de su edad. Conforme vaya avanzando la edad, van bajando esos síntomas motores. Sin embargo, se mantiene la inatención, el procrastinar. Se manifiestan en varios lugares. Es decir, el niño que tiene hiperactividad, TDAH, lo va a presentar en la escuela, en la casa, en el salón, en el recreo, en el cine, en todos lados. Va a estar presente. Se mantiene. Ya. Se mantiene, o sea, los síntomas se empiezan a mantener por más de 6 meses. Que decimos, no, pues no, un año no se diga. Y 2, por eso les digo que los papás hay que tener mucho cuidado, porque vemos a los hijos siempre y no logramos diferenciar. Hay que dejar esto en manos de alguien externo, porque luego sale el abuelito, no, yo creo que no, y el tío, no, no, ¿saben? Y entonces nos empezamos a confundir todos, y la verdad, y aunque uno fuera especialista, hay que apoyarse de las partes externas de la casa, porque pueden pasar desapercibidos, desde que pueden pasar desapercibidos, porque como siempre los he visto igual, hasta
mi impacto emocional como padre de decir, ay, chin, sí, y no poder recibirlo, ¿no? Incluso, y se comprende, porque pues los papás siempre queremos que todo vaya bien, no queremos que vayan a tener una dificultad, nos espantamos, pues ¿qué es lo que más queremos? Pues que nuestros hijos tengan un desarrollo óptimo, ¿no? Pero yo creo que es peor no verlo, porque si no lo vemos, ¿cómo podemos intervenir? Es decir, no hay manera de ayudar. Entonces, bueno, una de las características, ¿no? Que envuelven al TDAH y que además el TDAH va evolucionando. Yo les decía al inicio de la plática, afortunadamente no es neurodegenerativo, es decir, no nos podemos preocupar como para decir, oye, el día de mañana esta inatención y esta hiperactividad va a ser más intensa. No, no es como el Alzheimer, ¿no? Que es un tipo de demencia donde el recordar, la memoria es lo que está afectado y eso afecta pues, prácticamente toda nuestra vida y que sí es neurodegenerativo y que al final de la evolución de la enfermedad, pues ya la persona no va a recordar ni cómo caminar, ni quién soy yo, ni quién eres tú, y no se va a recordar ni en el espejo, ¿no? Esto no es así. Pero hay una evolución. Esa evolución tiene que ver pues con el sexo, la edad, la etapa de desarrollo, el entorno social, el entorno cultural que juega un papel importantísimo para los niños, las niñas, los adolescentes en esa evolución del TDAH. Entonces, tiene que ver con el cómo se comportan, cómo piensan y cómo van cambiando a través del tiempo. No es lo mismo en la edad preescolar o en la primaria que en la adolescencia y en la adultez. En la primera infancia, se mantienen muy inatentos, muy, hiperactivos, es decir, motrizmente. En la adolescencia van disminuyendo este comportamiento de hiperactividad, disminuye o de plano desaparece conforme va avanzando la edad y los problemas de atención tienden a ser más constantes a lo largo de la vida. Es decir, vamos a tener un adolescente o un adulto que dice, es que yo no sé por qué, quiero trabajar y me lleva todo un día, termina el día y yo no hice la tarea. Y entonces va a pasar el siguiente día, pero les digo, hay que considerar varios criterios, porque si no podría parecer como una falta de hábitos de estudio y que en realidad no es ningún TDAH y es pues una mala un mal hábito, pues, ¿no? Para estudiar. Entonces, en la infancia, la hiperactividad es muy evidente, o sea, son niñitos que están así como moviéndose para todos lados. En la adolescencia hay una disminución de la hiperactividad, aunque los síntomas de inatención están presentes, y en la edad adulta hay un aumento en la inquietud interna, es decir, hay cuestiones donde el adulto, si no se atendió, si no se trató, les cuesta mucho trabajo lograr metas, pues, lograr los objetivos, iniciar y acabar las cosas, sostener la atención, iniciar una tarea que son estas funciones ejecutivas que ahorita vamos a platicar. Y ya de adulto, pues es que sí es un problema, ¿no? O sea, si no se les echa la mano, si no se les ayuda en la infancia, en la adolescencia, que todavía estamos muy a tiempo, porque estas funciones ejecutivas tienen su oportunidad de madurar en la adolescencia tardía, fíjense, qué interesante. 17, 18, 19, 20 años y por ahí datos de la OMS dice hasta 21, ¿no? Que ojalá. Y estas funciones son fundamentales, que en realidad las vamos madurando a lo largo de nuestra vida, porque es lo que nos va a permitir, como dice la diapositiva, tener una activación, poder organizar, poder priorizar, poder activar el trabajo, que esta sería como la primera parte de nuestra capacidad funcional cerebral, donde recibimos información y concentramos, de ahí atendemos. Y si no atendemos, pues ¿cómo vamos a procesar? No se puede procesar. Entonces, podemos atender y las funciones ejecutivas son estas, ¿no? La atención ejecutiva, mantener la atención, la flexibilidad cognitiva, y gracias a eso podemos regular
que hacemos una regulación del estado de alerta y del esfuerzo sostenido. Este esfuerzo sostenido es el que les hablo de la hiperfrontalidad, es decir, cuando decimos sí, sí, o sea, ya, a mí me queda claro que tú puedes estar 2 horas en tu jueguito, como lo están los chavos, y que ahora además, ya ven que ellos solitos estos juegos que son interactivos, ¿no? Que juegan a distancia con el otro compañerito y entre ellos mismos pues se promueven como esta hipofrontalidad. Y ahí no es donde nos interesa trabajar. Decimos, bueno, pues ya, eso tú lo puedes mantener. Pero la cosa es cuando tengas que tener un estado de alerta que regules, o sea, que pases de esta actividad baja a una actividad alta y ahí estés, ¿no? Como puedas hacer, se los voy a decir de otra manera, que entres al salón, pongas atención, tomes la nota, comprendas como lo que el profesor está explicando, salgas del salón, es decir, cuando estás en el salón ahí estás haciendo un esfuerzo sostenido y un trabajo hiperfrontal alto, por eso es hiper, y cuando sales del salón que te vas al recreo, ahora sí, ponte a jugar, ponte a correr, ya tu actividad baja. Esa regulación del estado de alerta que implica un esfuerzo. El esfuerzo que estos niños y adolescentes no pueden hacer. Porque obviamente que cuando le dices, a ver, ponte a escribir, porque además está relacionado pues con otros signos de síntomas, con otras conmorbilidades, otros trastornos que generan conmovilidades, o también con problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, pídele a un niño con estas características, niño o niña, que escriba, que lea, lo primero que te van a decir, ay, ay, ay. O el adolescente, ¿eh? Que adolescencia, acuérdense que empieza a los 10 años. Yo cuando hablo de adolescente estoy pensando en un ser humano de 10 años. Ajá. Entonces, pues no pueden hacer ese esfuerzo. Estas funciones ejecutivas también nos ayudan, les decía yo, al control emocional, porque la parte de la corteza prefrontal tiene conexiones talámicas, es decir, de hecho se llama eje talámico cortical, es decir, el tálamo es una estructura límbica. Límbica significa que es emocional, de nuestro cerebro emocional, pero que tiene una conexión directa, no solamente estructural no la tiene, porque el tálamo es una cosa y la corteza es otra. Más que estructural es funcional, es decir, en su fisiología. Y entonces, en esta zona, que es una de las zonas, o sea, los chavitos y los niños y los adolescentes con TDAH tienen un tema con las funciones ejecutivas. Es lo que les cuesta trabajo madurar y desarrollar, y es lo que les tenemos que ayudar a madurar y a desarrollar. Entonces, esta función nos ayuda a manejar la frustración, a modular nuestras emociones. Pues tiene relación con nuestra emoción. Si lo maduramos, si gestionamos, es decir, les voy a dar un ejemplo en la vida real, es que al niño le digamos en la escuela, en el salón, el maestro, a ver, perenganito, ponte a hacer tal actividad, y el niño, sí, maestra, ahorita voy, porque ahí como que se calman más. Eso necesita el cerebro, ¿no? Como una autoridad firme, exacta, precisa, no den vueltas, porque no lo va a entender. Entonces, pues el maestro tiene todavía más ese chance. Sin embargo, no. Entonces el chavito sí, sí, ahorita y o se aburre o se voltea o de plano ya, si el nivel de falta de manejo de frustración y de modulación de sus emociones no está desarrollado. O sea, el niño o la niña puede agarrar y decirle a la maestra, ay, pues hágalo usted, ¿sabes? O sea, impulsivamente, porque además acuérdense que hay impulsividad, puede actuar desde ahí. Pero si se logra emocionar, bueno, pues parte del aprendizaje, su base está en nuestra capacidad de emocionarnos y motivarnos. Si no estamos motivados, hay una zona prefrontal, no es cierto, no es prefrontal, es frontal, que se llama zona motora primaria y zona motora secundaria, que es la que recibe la orden de lo que tenemos que hacer, y si yo estoy motivado y emocionado, lo hago. Es decir, ponte a lavar los trastes y que los chavitos nos digan, sí, claro, mamá, ya voy y ya lo estoy haciendo. Si yo estoy motivado, lo voy a hacer. Pero lo importante acá en esto es que ojalá fuera una motivación intrínseca y no extrínseca, ¿no? Porque en lo extrínseco luego nos puede salir ahí como ¿cómo dicen ahí? El tiro por la culata, donde pues si me da 5 pesos sí la hago, si no me da 5 pesos, no. Entonces ya no. Entonces, si no hay motivación, si no hay emoción, es muy difícil aprender.
que se activen estas zonas. Y bueno, otra función ejecutiva importante que les digo, estas son las funciones que están comprometidas en el TDAH en todos las edades, infancia, adolescencia, adultez, es la monitorización y la autorregulación. Es decir, por ejemplo, cuando un adolescente, yo luego los chavos, yo doy clase en prepa 5 a cuartos, quintos y sexto, y luego me llegan con unas tareas y unos apuntes que veo las letras y lo que me fijo, o sea, lo que logro ver es que ellos no monitorean, no regulan, hagan de cuenta. Empiezan la actividad, van escribiendo chueco o quizás al principio escriben bien en el renglón y luego ya van escribiendo chueco, chueco y no monitorean. No monitorean lo que están haciendo, no monitorean, pareciera que no se dan cuenta. La capacidad de monitorización, que es una función ejecutiva, es la que nos permite, como dice la palabra, monitorear que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. O si no lo estoy haciendo bien, me voy a regular, voy a modificar y voy a adaptarme otra vez y me voy a regresar a hacerlo. Es decir, lo voy a decir en un ejemplo así en la vida real. Ya vi que estoy escribiendo mal, borro y vuelvo a empezar. Pero ellos, esta función, pues no. Estas funciones se van madurando a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que pasamos por todas las facetas de nuestro ciclo vital de desarrollo, infancia, adolescencia, en la adultez, bueno, se espera que a los 20, 21, quizás 22, hayamos madurado estas funciones. Si no las maduramos, pues no las maduramos. Y seremos adultos que no monitoreamos, que no regulamos la frustración, que no tenemos manejo emocional, que no podemos regular nuestros esfuerzos, nuestro tono cortical o nuestro estado de alerta y que no reaccionamos, ¿no? Que allá si no se maduró, no se maduró, pero tampoco se espanten, porque es así como, ching, pues ya llegué a la vida adulta, ya jamás lo voy a madurar. Pues sí, sí, sí es posible que lo hagas, bendita plasticidad cerebral, pero te va a costar trabajo, hay que echarle ganitas y muchas. Y hay que buscar las formas de intervención más adecuadas. Entonces, pues esas funciones ejecutivas, pues son las que están ahí con el compromiso. Ahorita los leo, papás, ¿eh? Sí estoy viendo que me están escribiendo, ahorita los leo. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, pues para esto se requiere formación, se requiere experiencia profesional. Regularmente el diagnóstico lo puede hacer pues un psicólogo, lo puede hacer un paidopsiquiatra o un psiquiatra desde la parte médica, que son los que evalúan el comportamiento. Ustedes dirán, ¿un neurólogo? Sí, yo me inclinaría más por un médico psiquiatra o paidopsiquiatra, porque el neurólogo lo que ve es funcional, es decir, él va a ver que estructural, pues, ¿no? Que este aparato no esté lastimado, dañado, y el que va a ver la función, del comportamiento, pues es el PAIDO. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pueden hacer evaluaciones realizadas por, les decía yo, un psicólogo, que son exploraciones, evaluaciones psicológicas de la salud mental del área clínica, donde se estudia o se observa la conducta, las creencias, las emociones que van conformando el diagnóstico, una valoración médica que pues tiene que ver, les decía yo, con esta parte, sí, neurológica, también psiquiátrica, no dejar de lado, ¿no? Como la parte médica. Entonces, hay que cuidar mucho también porque en los niños chiquitos podría confundirse con otras alteraciones del desarrollo. Entonces hay que estar como muy alertas, muy atentos. Cuando hay una evaluación que es una evaluación adecuada, esto hace que el especialista pueda brindar al niño, al adolescente, un diagnóstico que permite dar un tratamiento adecuado y que eso es lo importante en realidad. Si no se llegara a realizar un diagnóstico adecuado, pues obviamente no podría recibir el tratamiento, no podría recibir el cuidado necesario para madurar estos procesos de inatención. Se busca también entrenar las habilidades sociales de las personas con TDAH, esto es en cuanto al tratamiento.
Algo que ha demostrado tener como un buen tratamiento es las terapias de intervención neuropsicológica, pero también las terapias cognitivas, cognitivo-conductuales, que pues se van directo al comportamiento. Entrenarlos en habilidades sociales, entrenar a la familia, a hablar con la familia, platicar con la familia sobre los síntomas, sobre cómo actuar, cómo intervenir, porque la tensión puede ser demasiada, aquella tensión que hay en la familia. Entonces, ¿cómo pueden ayudar como papá, como mamá a sus hijos? Pues lo primero que yo les puedo de verdad de todo corazón recomendar es reconocer la condición. O sea, no tratar de desviar, ¿no? Como no pasa nada, o sea, digo, no pasa nada en relación a, es un diagnóstico bastante, pues bastante noble, yo diría, en el sentido de que no es degenerativo, de que hay tratamiento, de que hay muchos avances en el estudio de este diagnóstico y reconocerlo es lo mejor que puede pasar. O sea, que los papás digan, "Ah, no, esto está pasando". O sea, yo no estoy diciendo que lo van a recibir con algarabía, con fiesta, no, pues está pasando, hay que atenderlo. Hay que llegar, acercarse mucho a la psicoeducación, es decir, todos aquellos talleres, cursos, grupos que sirvan de información psicoeducativa, no los dejen pasar. Tener redes de apoyo, pues esto significa, por ejemplo, los abuelitos, los tíos, los primos, que lejos de, ay, qué latoso, ay, cómo da la, ay, ya me puso de nervios, no, o sea, que comprendan, que se acerquen también a la psicoeducación y que sean redes de apoyo para acompañar, ¿no? A los chicos, a los adolescentes, a los niños. Además, de que el adolescente o el niño también debe de ser muy consciente de lo que está pasando con él o con ella y hablarlo con mucha claridad, cómo es, por qué le pasa lo que le pasa y qué esfuerzo superior más tiene que hacer que los otros compañeros que pues ahí van llevando un desarrollo donde no tienen estos compromisos o estas demandas de sus propios procesos. Colaborar activamente, fomentar las habilidades sociales, les decía, cooperar, ser empáticos, permitir la palabra, no irrumpir, casi como reglas, pues, de habilidades de interacción, ¿no? Interpersonales. Identificar sus fortalezas, porque, pues, no es un déficit cognitivo, ¿no? No es una discapacidad intelectual, estamos hablando de esta atención, falta de atención o dificultad de atender, impulsividad, hiperactividad, y hay muchas fortalezas. Entonces, descubrí y mantener y fortalecer, como, no sé, quizás pudiera ser, como dice la diapositiva, el deporte, la música, las actividades mecánicas, la naturaleza, todo lo que pueda ayudar a aumentar la seguridad de ellos, bienvenido, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer? Pues muestren interés, asistan a las actividades que se hagan en la escuela. Por ejemplo, como esta charla o las charlas que hemos tenido acá, algunas otras que yo sé que la maestra Carmen promueve con el equipo de psicopedagogía, cursos, talleres a papás, no se despeguen de ahí, aumenten la confianza de ellos expresándolos cuánto se les quiere, diciéndoles que se entiende la condición y que no van a estar solos, que van a tener el apoyo, potenciar su autoestima, cambiar mensajes negativos por positivos. No sé, por ejemplo, reprobé otra vez. Es que qué bárbaro, qué bárbara, qué burra, qué burro. A ver, platícame qué pasó, por qué sucedió eso. Em, ¿Cómo te ayudo? Ahora, obviamente que estoy pensando en adolescentes de 10, 11, 12, 13 años, pues que todavía tienen que estar bajo la supervisión de sus papás, ¿no? O sea, el adolescente quizá pues, reprobé, quizás hizo falta un poco más de supervisión y probablemente comprometerse a tener una supervisión no viene mal, ¿no?
Yo sé que los papás estamos saturados de tiempo y demás, pero vale la pena hacer el esfuerzo por estar ahí, enseñarles a aceptar las limitaciones que puedan tener, reconocerlas y saber de, bueno, a mí se me pierden las cosas, tengo que tener un esfuerzo, tengo que hacer una mayor, no sé, comprometerme más para no perder mis cosas. Entonces, ¿qué pueden hacer con el hijo adolescente? Pues experimentar, suelen experimentar sentimientos de vergüenza, de marginación, obviamente, porque ya las personas a su alrededor dicen, no, ya estoy, ¿no? O sea, como tenso. Enseñarles a aceptar, ¿no? Cómo están viviendo esta condición y que en realidad, pues no es que seas como, vas a ser el bicho raro si no se aborda. Ahí sí, explicarles que es un trastorno que no lo vuelve débil o que no va no a aprender. Claro que va a aprender, pero tiene que esforzarse más, motivarlos a participar, hacerlos conscientes de las capacidades y los límites que tienen, hablar mucho con ellos. Cuando están más chiquitos, o sea, cuando están chiquitos y es diagnosticado el TDAH en la infancia, yo creo que hay mucha oportunidad todavía de poder interactuar, hablar. Entran en la adolescencia con estos cambios hormonales y no es que no se pueda, se vuelve más complejo, pero hay que acompañarlos. Y bueno, ¿qué otros consejos para seguir acompañándolos en la adolescencia? Establezcan metas de comportamiento, sean precisos, sean concisos, no den rollos así muy elaborados, ni se los van a entender. Va a entrar por acá y va a salir por acá y al ratito les voy a decir, no van a hacer las cosas, así de simple. Establezcan las cosas que pudieran ser negociables, sí pueden ser negociables, si no, no. Pues acuérdense que muchas veces con un adolescente eso de que estés negociando, o sea, sí, pero que sí, y hay cosas que definitivamente no son negociables y ahí es donde hay que ser muy concreto. Mantener una buena comunicación familiar, recompensar aquellas tareas que les cuestan más trabajos y que estamos viendo que están haciendo un esfuerzo y ahí echarles porras, controlar qué hacen fuera de la casa y transmitirles que se tiene confianza también en ellos de que las cosas pues se van a esforzar por hacerlas. ¿Cómo se puede trabajar en la escuela? Pues pidan siempre consejos en el trabajo de la escuela que se hace con sus hijos y con sus hijas. Métanse ahí a la escuela. Yo creo que aquí en Prepa 2 hay una muy buena apertura por parte de la maestra Carmen y de todo su grupo de pedagogía para acompañar, para resolver, para, de verdad, es que pueden acercarse, manténganse como en un registro de toda la información académica, calificaciones, notas, tareas, a medida de lo posible. Revisen cuadernos, estar como pendientes, no no los dejen responsables, así de, ay, te dije que te hicieras responsable. Acuérdense que funciones ejecutivas no las están madurando y ese es el problema. Guarden la información que tienen sobre tratamientos anteriores, evaluaciones, pruebas, todo lo que les hayan hecho ustedes, guárdenlos como en un historial clínico, porque siempre es importante tener los referentes y tomen un papel activo en toda la formación que ellos tengan en la escuela y sean el apoyo para sus hijos, sus hijas. Seguramente que van a haber problemas de ya se peleó, ya pasó esto, ya pasó aquello, ya pasó el otro, porque acuérdense que hay una dificultad en la regulación de las emociones y bueno, es un proceso. ¿Se puede madurar? Sí. ¿Se va a madurar? Seguramente sí, siempre y cuando se intervenga, ¿no? Siempre y cuando se apoye. Bueno, pues fíjense bien, esta es la información que yo quería compartirles. Déjenme concluir un poco porque se me fue ahí poner una diapositiva de conclusión. Pues en conclusión, lo que podemos retomar de esto es que el TDAH es un trastorno que conlleva una serie de signos, de síntomas que regularmente aparecen en la primera infancia y que va teniendo como una evolución donde en la infancia, en la adolescencia y en la adultez no es igual como podemos ver el TDAH, va disminuyendo esta impulsividad motora. Recuerden también que hay tres tipos de TDAH, aquel que es predominante en la inatención, aquel que es predominante en lo hiperactivo y lo impulsivo, o uno que tiene que ver con la combinación de ambos.
El diagnóstico pues debe de estar a manos de especialistas, o sea, no ven ustedes que digan, no, pues yo creo que sí, no, porque el tratamiento también está a manos de especialistas. ¿Cómo puede ser el tratamiento? Pues ya dijimos que puede ser médico, que también puede ser psicológico y que la decisión se va tomando conforme se van viendo los procesos de madurez, de cómo ellos van madurando. ¿Cómo se trata? Pues con intervención. Regularmente hablamos de neurointervención o neuropsicología, pues, de intervención en el área cognitivo-conductual. También hablamos de intervención en médica. Yo les decía, pues, paidopsiquiatra, psiquiatra, neurólogo, que pueden ayudar, ¿no? ¿Y cómo ayudarles? Pues reconocer el diagnóstico, no quererse hacer de lado. Acuérdense que a los papás se nos pueden pasar muchas cosas porque los vemos diario y entonces lo vemos muy normal, ¿no? Y entonces cuando para los otros es muy visible de, oye, es que tu hijo no está quieto todo el día, los adolescentes, bueno, pues presentan dificultades también. Acuérdense que además también es un diagnóstico que puede presentar con morbilidad, ajá, es decir, con otros diagnósticos. Pudiera ser autismo, pudiera ser algún tipo de diagnóstico también de personalidad. No está exento, por eso hay que estar como vigilantes en el desarrollo. Y bueno, pues apoyarles, ¿no? En todo lo que para ustedes sea posible y brindarles la atención. Eso es fundamental. Entonces, de leerlos, porque la verdad es que como me seguí con la charla, ya por acá nos estábamos saludando, se le subió el volumen, que le subiera el volumen, sí es cierto, me decía la maestra Carmen, ajá, que así les estaba pasando, ahora es mucha plática, una atención pierde todo, ok, sí, ojalá pudiera compartirme. La plática sí se está grabando y yo se la voy a pasar a la maestra Carmen hoy mismo, en un ratito nada más que se descargue y ya el área pedagógica la sube, entiendo yo que es al Face, ¿no? Que por ahí creo que la maestra Carmen lo publicó. Así es, eso pasa, comenta Karen, una pregunta. Bueno, pues eso es lo que les comento, ¿no? Que se va a subir. Ajá, ok. Ok, la plática la van a tener ahí, ¿sale? Ahí en la plataforma de Face. Ujú. Ok, qué bueno que ya atienden entonces por allá vivían a su hija. Ahí está el canal de YouTube. Miren, están en YouTube entonces, ¿no? Ay, perdón, Carmen, yo pensé que estaba en Face. Eh, para diagnosticarlo. Ok, en lo que me pregunta Irene, el especialista tiene que ser, por la edad me imagino, si está entre los 10, 11, 12 años, 13, un paido psiquiatra. Sí. Pues sí, Irene, yo entiendo como de repente esto decide, chin, me siento mal, cuando ahora ya entiendo que trae todo un carnaval acá neurológico que no le permite, ¿no? O sea, no es que el niño quiera dar lata o diga, para que con esto me castiguen y me den mis apes, no, o sea, ellos no. Es más, ellos están en desconcierto, ¿no? No entienden ni por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero un paido psiquiatra. Yo pues no sé si Carmen pueda yo compartirles el dato de una paidopsiquiatra que es excelente con quien trabajo y bueno, yo confío mucho en su chamba. Mi hijo, Claro que sí, Luisa, si lo quieres compartir, adelante. ahorita se los paso, se llama Viviana, es una doctora psiquiatra con subespecialidad en paidopsiquiatría, excelente, ¿eh? Y ahorita se los paso. Quisiera saber si esta plática, pues se las damos, aún no, pero sí, sí, por supuesto que se las podemos dar a los maestros, pero incluso con fines pedagógicos, ¿eh? De qué hacer cuando tengan un niño, un chico con estas características. Ok. Ujú. Sí, se van a quedar grabadas. Voy con la Lice, estoy leyéndolos. Sí, sí se puede complicar. Y lo que dice, o sea, en este caso, lo que nos está compartiendo en el chat que es la LIS, eso puede pasar, porque puede haber, como les decía yo, una comorbilidad y al ratito y no salimos de eso, ¿no? Como dices. Pero sí se sale, ya con la atención hay que estar, es desgastante, por supuesto que sí, pero hay que estar ahí con la atención. Ok, muchas gracias, Perla, porque
pues es que sí hay que ayudar, ¿no? El libro PDF. Oigan, ya no supe de qué libro porque eso no lo leí. Ok. Así es, se controla. Ajá. Exacto, falta de dopamina y otro neurotransmisor también. No, no es fácil aceptarlo. Muchas gracias, Carmen, por ahí compartió otra vez. Ajá. Ok, no, pues ya oigo varios, fíjate, Carmen, que sí valdría mucho la pena dar la plática, maestros, ¿no? En algún momento yo ahorita estoy en un proceso muy pesado, pero déjenme salir de eso y sí, seguro que sí, ¿eh? Sí, han recibido los profesores algunas pláticas, pero efectivamente podríamos organizarlo, Luisa, si nos lo permites, como un taller también para profesores. Pero claro que sí, puede ser Ujú. en el interanual, ¿no? Que ya Así es, tiene lo que... programamos ahí en ese periodo. Sí, de verdad que sí, Carmen. Y presencial Sí, creo que estaría mejor, ¿no? así es, mucho mejor. Sí, claro que sí. Ya hasta quedó grabado que me... Así es, el compromiso está hecho. Sí. Oigan, bueno, lo sigo leyendo, para niños o adolescentes. Fíjense que el término, bueno, de Asperger, ya, es que estas cosas de diagnóstico ya lo modificaron, ¿no? O sea, como que ya no se diagnostica Asperger porque pertenece al grupo del espectro autista. Ya lo platicaremos después, pero sí lo pongo ahí también, ¿no? Ahí sí me ayudan ahorita el área de psicopedagogía a tomar como nota de que podría dar la plática a los chavos, ¿verdad? A los alumnos. ¿Y qué sería espectro autista, no? Ah, recomendar un libro, ya. Oigan, ya fue Karen, ¿no? Quien dijo lo del libro. Muchas gracias, Karen. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok. Mm. Miren, les paso el teléfono, déjenme escribírselos ahorita antes de que no se me vaya a olvidar, para que ustedes lo puedan tener. Ahí pueden recibir, pues, apoyo importante. La verdad es que, eh, a ver, ahí les va, este es para todos. 55. Ay, espérenme, no estoy escribiendo ya. 55, 4, 1, 8 es Spaido. Les voy a deber todo el nombre, pero ahí se los dejo, ¿no? Así es, espectro autista, dice por ahí. Creo que miren, ya me perdí dónde iba yo. Sí, ya, ok. Sí, bueno, quedamos entonces con la plática maestros que ya dijimos con la maestra Carmen presencial en el interanual. Y sí, les prometo que sí. Sí, claro que sí. Oigan, pues ya los leí, según yo aclaré las dudas, pero si hubiera alguna, no sé si me puedan decir, si nos vamos bien, cómo se quedan, cómo se van. Papás, Carmen, no sé si hay algo más. Yo estaré pendiente si es que hay alguna duda. Sí, vamos a programar la que están solicitando, Luisa, si nos lo permites, la del espectro autista, para que también reciban la información. Y sí, se va a programar esto también. Los maestros reciben estas pláticas, pero también desde luego lo vamos a hacer como talleres, para que también cuenten con esta información como ustedes lo han recibido. Les puse ahí la liga del canal de YouTube para que ustedes puedan revisar las pláticas, tanto esta como las anteriores que nos ha dado la doctora Luisa. Ahí están disponibles en ese canal para que ustedes las puedan checar con detenimiento. Y también algunas otras cuestiones que la doctora Luisa nos ha compartido, también se han subido a una carpeta de Drive para que ustedes las puedan consultar y descargar de ahí, ¿sí? Pues agradecemos su presencia, muchísimas gracias por su tiempo para estas charlas, por estas actividades que son muy importantes también para que compartamos esta información con los padres de familia, y agradecemos su tiempo a la doctora Luisa, que siempre tiene esta disposición para atendernos, para apoyarnos. Sabemos que es una profesora muy ocupada, pero siempre nos cede un poco de su tiempo para dar estas charlas. Gracias, doctora Luisa. Gracias, papás, mamás, que nos acompañaron.
Muchas gracias, maestra Carmen. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho, papás. Pues nos vemos en un ratito más, ¿sale? Y sí está el compromiso de los talleres. Ahí en el interanual va a ser más sencillo, ¿sale? Muchas gracias. Gracias. Cuídense También mucho. subiremos al canal esta charla. En cuanto la doctora Luisa la descargue, la subimos. Yo la paso hoy mismo. Muy bien. Muchas Cuídense gracias. mucho. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye.